Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende del lugar donde estén. Buenas madrugadas si lo estás escuchando en Spotify y te dieron las ganas de escuchar este podcast en la madrugada. Hoy tenemos un invitado especial. Aquí en mi pantalla está a mi izquierda, no sé en qué lugar de la pantalla, de su pantalla esté yo. Como pueden ver, está allí con un flow de escritor chileno, pero él es venezolano, de nacimiento, caraqueño, una gran persona. Señores, en tiempos de coronavirus, donde lo normal es estar distanciado, usar mascarillas, además, lo que más se vende en el mercado son protectores faciales, gel antibacterial, alcohol en atomizador. Es una de las cosas que es más difícil, una de las cosas que nos va a costar muchísimo es acostumbrar a los pequeños de la casa, a nuestros pequeños, a los adolescentes que apenas y se quieren bañar, apenas y usan desodorante, pues acostumbrarlos al distanciamiento social, acostumbrarlos a recibir clases a distancia o acostumbrarlos a estar en un salón de clases sin bromear con el que está al frente. Hay muchas preguntas porque están recibiendo nuestros hijos clases a través de una pantalla, a través de una computadora, a través del teléfono y pues muchos dicen que es la mejor opción, obviamente en estos tiempos, otros dicen a veces no pueden ni opinar porque no tienen ni cómo conectarse al salón de clases. Y además otros, pues simplemente sienten que hay un vacío y que no es la misma experiencia que estar dentro del salón de clase, dentro del aula de clase, y todo lo que los niños, los adolescentes, los universitarios, esa experiencia de estar en el aula de clase y de compartir con otras personas, no pueden tener en este momento de distanciamiento social. Por esa razón, preocupados en este podcast, como siempre hemos estado preocupados en temas sensibles. Muchos me decían, bueno, Regulo, pero tu hija no está en edad escolar, pero no importa, tengo muchos amigos que tienen hijos en edad escolar y pues que se hacen estas preguntas que recabamos durante esta semana. Por esa razón trajimos a una persona que yo considero, a ver, si se me permite, eh, un maestro Miyagi de la educación, sin igual. Yo creo que esta persona, el profesor Alixon David Reyes Rodríguez, y él se ríe, pero yo considero que es de las personas que cuando tú te dedicas a algo y quieres hacer algo, pues lo haces y te preparas. Y es una persona que yo también además considero que jamás va a dejar de estudiar. Tal vez te han hecho esta pregunta, Alison, ¿cuándo vas a dejar de estudiar? Mira, en primer lugar, Regulo, bueno, gracias por la invitación a conversar. Eh, Gracias a ti, viejo. en este caso, bueno, siempre son buenas y sabrosas las conversaciones que tenemos, así que yo creo que esta va a pasar a formar parte de esa lista de buenas conversaciones entre nosotros. Así que gracias de verdad por esta oportunidad. Me reí hace algún rato por lo de Miyagi, ¿no? No sé si es que me está llamando viejo, pero bien curioso lo del señor Miyagi. Mira, estudiar yo creo que cuando Cristo venga, y de hecho tendremos oportunidad de seguir estudiando cuando estemos con el Señor. Eh, es una fascinación, es un hobby, es un estilo de vida, una manera de pensar y de ver el mundo. Así que no creo que deje de estudiar. Wow. Y qué buena respuesta, profe. Qué buena respuesta, porque de hecho la Biblia dice que nosotros, nuestra tarea en el cielo va a ser estudiar. Estudiar el misterio de la salvación y algunas cosas que no entendíamos acá en la tierra por nuestra mente finita. A ver, profe, entrando en este tema, ¿cómo debo llamarte? Sensei, maestro Miyagi, profesor o Alison, ¿cómo te sientes cómodo en esta entrevista? Porque, profe, yo te voy a ser sincero, te voy a ser completamente sincero, viejo. Te admiro muchísimo y esto creo que te lo he dicho fuera de la entrevista. Te admiro muchísimo primero, hermano, yo no sé cuántos libros, cuántas tesis deben haber debajo de ese gorro en tu mente, que por cierto, me gusta tu gorro, profe, un estilo así a lo Pepe Mujica, escritor chileno, escritor argentino, me gusta mucho. Yo le decía a mi esposa, yo espero que el profe se vista te vi por ahí en un conversatorio
porque estoy siguiendo tu trabajo, te vi en un conversatorio con una gorra snapback plana y un suéter negro, pero no recuerdo. Y yo dije, ojalá Alixon, de hecho, había escrito un chiste sobre eso, ojalá Alixon eh, salga, le dije a mi esposa, ojalá Alixon se ponga esa misma ropa, porque tenía el chiste perfecto. Digo, profe, tienes el flow de un productor de rap de los 90. Excelente, pero no te lo pusiste. Entonces, profe, Ah, bueno. ¿cómo te llamamos? ¿Cómo te sientes cómodo? Sabes que hace muchos años alguien me dijo, alguien de mucha edad, me dijo así, me dijo, no hay una palabra más hermosa que suene a tu oído que tu propio nombre. Y es así. Listo. Yo creo que más cómodo, mucho más cómodo me siento cuando usted me dice Alex. Cuando te digo Alixon David Reyes Rodríguez. Muchos O preguntarán, Alexon, Alexon, así te decía Elena cuando estaba molesta. Así es, esa era la no, clásica de Alexon Magdalena. David. Ah, no, a mí me decían Alexon nombres. David, cuando estábamos Tina era Alexon David. A mí me aplicaban el nombre completo cuando querían hablar y cuando no querían hablar, pues simplemente sin aviso previo, tenga lo suyo, porque hay que aceptarlo, El era muy, chancletazo. el chancletazo, era muy, muy impertinente. Profe, Dale. antes de entrar en la entrevista, ¿cómo estás tú en lo personal? ¿Cómo te ha tratado la pandemia? Tengo entendido que, bueno, su gremio está trabajando home office, están trabajando desde casa. ¿Cómo te está tratando la pandemia? Porque yo en lo personal, viejo, como le decía a Luisa, yo me he regresado 4 veces y vuelto a Venezuela. Eh, Cantidad de cosas que uno le pasan por la mente, uno se siente solo, uno se siente, a pesar de que está con la familia, pero a veces muchas cosas te apremian. ¿Cómo ha sido pasar? Y wow, y profe, acá hago la acotación. Excelente, que pasaste con tu familia, viejo, que pudiste llevártelo y bueno, y esta situación la pudiste pasar con tu familia, porque no me imagino cómo hubiese sido pasar solo y además con tu familia en Venezuela. Bueno, no, te voy a decir lo siguiente, Regulo. Mira, hace algún tiempo cuando comenzó este tema del encierro, iban como 2 meses, comenzó a salir un meme por ahí, imagino que lo habrás visto, un meme de Clint Eastwood sentado em, fuera como en un porche y el tipo así muy, muy caramotinado. Y entonces él decía, ¿te das cuenta cuán antisocial eres cuando la pandemia no te da ni coquito? Yo te digo honestamente, algo así yo estoy tipo clínico, bajo esa lógica, ¿no? Honestamente te digo, mira, dentro de todas las cosas malas, dentro de todo lo negativo que pueda tener este tema de pandemia, a mí me ha sentado buenísimo, dado que estoy en casa. Estoy en casa, estoy con los niños, estoy con mi esposa, y bueno, por supuesto que estoy trabajando, pero estoy en casa. Y yo creo que nada mejor que eso. Yo me vine a Chile en el año 2018 y estuve un año por acá completo y yo le decía a mi esposa que ya cuando llegaba el viernes, aquí en la universidad, nosotros trabajamos hasta el viernes, al- al- desde el lunes a las 7 de la mañana hasta el viernes a la 1 de la tarde. Entonces ya cuando se hacía el viernes a la 1 de la tarde, ya para mí era muy complicado, era muy duro, ¿no? Porque comenzaba el Claro. periodo de la semana que para mí era más difícil, que era el viernes en la tarde hasta el lunes a las 7 de la mañana de la otra semana. Entonces yo prefería que el horario siguiera, ¿no? Pero ahora que están aquí en casa, que estamos aquí, nada mejor que poder estar todo el día en casa y mucho mejor con los hijos y la familia. Así que por ahí te diré honestamente, excelente, Capito. compadre. Y lo bueno, Alixon, de tus hijos, porque los conocimos, obviamente, más pequeños, son unos ángeles, viejos, son unos ángeles, literalmente, son unos angelitos. De hecho, vi que estaban trabajando en algo que se llamaba Excavando la Verdad. Es como una serie. Viejo, antes de yo hacer esta entrevista, discúlpame, tal vez parezca un acosador, pero yo te stalkeé para yo saber más o menos en qué estaba. Y me pareció excelente el trabajo de los niños, de Oscar. Como creo que le dije una vez a tu mamá, Oscar es tu copia, una copia allí fotocopiada. Y Emma es la copia de Laura. Y les tocó perfecto, súper bien, unos angelitos tus hijos.
Me imagino que por eso no la estás sintiendo como muchos otros padres que ya quieren enviar a sus niños a clase, viejo, porque son terribles, definitivamente. Estamos conversando con el Bueno, profesor Alixson Reyes, doctor en educación con postdoctorado en historia de la educación venezolana desde una perspectiva crítica. Wow. Explícanos un poco de eso, profe, porque yo, en lo personal, entendí, eres un viejo muy inteligente, un viejo de cariño, eres una persona muy inteligente, pero no entendí bien esa parte. Ayúdanos a comprender para ya de una vez ir entrando y que las personas sepan más o menos cómo nos puedes ayudar en este tema de esta entrevista. te explico que lo del grado Oye, académico claro, viejo, o lo qué del cosa. grado académico, explícanos ese postdoctorado, Ya, porque ya, bueno, te diré honestamente, bueno, yo soy graduado en educación física. Yo soy graduado en educación física después de mi grado académico, de mi título en educación física. Y como a los 2, 3 años hice una maestría en enseñanza de la educación física, ahí paré especializando mucho más en el campo disciplinar, pero a mí me pasó algo, y es algo que he escrito en algunos trabajos, porque se me dio a la loquera, ¿no?, de estar leyendo algunas cuestiones y comencé a pensar que yo creo que, por ejemplo, en educación física nos estábamos encerrando en el campo disciplinar sin ver un poco hacia afuera, ¿no? Entonces parecía que el mundo de la educación física se nos quedaba en una cancha o en una pista de tartán, digamos que encerrado bajo la lógica del silbato y un cronómetro. Entonces yo decía, bueno, para mí yo creo que la educación tiene que ver con otra cosa, más que con estas cuestiones. Entonces, bueno, comencé a hacer otros estudios, hice una maestría en educación superior, después hice un doctorado en educación y creo que ahí fue la piedra de toque porque yo recuerdo que yo tuve un profesor que de hecho fue, ¿cómo se llama esto? Él fue profesor, nada más y nada menos que eh, este señor que fue Papa, Ratzinger. Él fue profesor de Ratzinger y resulta que ese señor nos dio a nosotros clases en el doctorado sobre metateoría de la educación. Yo recuerdo que cuando fue la primera clase, yo tuve que, bueno, sí, ¿qué carrizo hago, viejo? Porque este tipo me está hablando en una liga así como imagínate tú algo así, como de guajiro ligado con chino mandarín, francés, ruso, inglés, portugués y cualquier cantidad de idiomas. No entendía absolutamente nada, el nombre y de broma. Así que a partir de ahí comencé a cuestionarme un poco lo que yo había estudiado y lo que yo estaba haciendo en el ámbito educativo. Y como te repito, creo que ese doctorado me ayudó muchísimo a entender este tema de la educación. Ojo, no es que lo entienda del todo, pero me ayudó a entender que lo que estábamos haciendo no era lo correcto. Así que bueno, comencé a explorar otras áreas, a estudiar filosofía, a estudiar un poco de historia. Y bueno, me llegó conversando con unos señores que fueron guerrilleros en la Venezuela de los 60, 70. Bueno, me junté con esa gente, comencé a hablar con unos viejitos en Caracas y dije, no, bueno, mira, va a salir este estudio de historia de la educación en Venezuela. Y ellos me decían, si tú quieres entender qué pasó en Venezuela en los años 60, 70, 80, tienes que hacerlo. Y bueno, como no aguanto 2 días cuando me dicen, vamos a estudiar, me fui. Así que hice mi postdoctorado y la verdad que me ha servido, pero espectacular, porque eso, revisar lo que estuvo pasando en Venezuela entre los años 60 y los años 80, desde el contexto de la educación, creo que me ayudó a entender un montón de cuestiones que, bueno, sirven para lo que estoy haciendo hoy día acá en la universidad y todas las cosas que escribo, que hago, que pienso y que hago con mi familia. wow, profe, de verdad, como te digo, admiro muchísimo el hecho de cuánto tú has decidido estudiar y cuánto has decidido prepararte en lo que eres. De hecho, tengo entendido, has escrito 11 libros, viejo. 11 libros de los cuales yo nada más tengo uno. ¿Por qué? Explícame por qué, Alex, nada más tengo uno. Y antes, es lo bueno de conversar con personas como tú, Alex. La entrevista se vuelve una conversación y muy agradable y desde el principio, desde que te dije hola, ya estamos aprendiendo de ti. Alexson, ayúdanos a saber
¿De qué forma una persona como yo que está en Ecuador, tú estás en Chile, podría adquirir tus libros? Porque son 11 viejos y de un material único, no son cuentos, son tesis, son trabajos, porque mayormente cuando tenía 7, cuando no tenías tanto, lo compartiste una vez con nosotros en la iglesia, recuerdo, estuvimos conversando, y de hecho ese que tengo es porque recuerdo que tú me lo regalaste. No quiere decir, viejo, que yo no quiera gastar en ti. Por eso te estoy preguntando dónde podemos adquirir tus libros. Está bueno, Regulo, está bueno. Mira, decirte que los primeros, bueno, tú tendrás memoria de los primeros. El tema es que cuando uno comienza a escribir algunas cosas, quizá a contar porque quiere compartir las experiencias con otras personas, porque quizá puede suceder que a alguien le interese, ¿no? Contarte que como, digamos que como alguien novato en el tema, cuando te dicen, mira, sí, vamos a publicarte, wow, tú te emocionas mucho. Resulta que los primeros libros que fui publicando fueron publicados con editoriales comerciales y yo, bueno, contento porque una editorial comercial estaba publicando mis primeros trabajos y resulta que después termino entendiendo que, bueno, eh, lamentablemente termina uno siendo, digamos que, timado, engañado en muchas ocasiones. Y bueno, a partir de cierto momento de mi vida, comencé a tratar de producir libros y comencé a trabajar en el tema de la edición, ¿no? De hecho, tengo ya varios años formándome en el ámbito de la edición y creo que los últimos 3 o 4 libros han sido trabajo propio de edición que, acompañado por supuesto de fondos editoriales, me he cuidado mucho de acompañarme de evaluadores, de árbitros en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la educación, para que los trabajos que salgan publicados sean trabajos que puedan ser leídos por alguien, ¿no? Y que valga la pena quizás discutirlos, debatirlos en ese sentido. Y mis últimos libros están todos gratuitos, ¿sí? Han sido digitalizados todos y están disponibles en la web. Eh, Después podemos darte cuáles son las, digamos que las direcciones web, pero sí, están todos disponibles, gratuitos y en la web. Listo. Lo que podemos hacer, como este video va a salir en YouTube, va a salir en Facebook, podemos en la caja de descripción, podemos ir colocando para que las personas pues, puedan consumir tu material. En lo personal, yo viejo, yo siento, Alexon, mi esposa, a veces, y conversando con ella, yo le digo, yo siento que a veces ese deseo de aprender y que nació en mí, tiene mucho que ver, y esto lo digo con mucho respeto y con responsabilidad, Alexon, de haberte conocido, de haber compartido desde pequeño he sido siempre, de hecho nací pequeño y no crecí, pero No, de- no se nota aquí no se nota, pero si yo me paro viejo, yo mido un poco más que un Umpalumpa. Eh, ha sido de conocerte viejo y de saber todo lo que has hecho. Y pues creo que una vez conversando te dije, uno de mis más grandes sueños es escribir un libro. Eh, porque aparte es porque me gusta, aparte es porque he leído muchísimo, no tanto como tú. Y pues me gustaría leer bastante de tu material porque sé que uno aprende. De hecho, viejo, la primera persona con la que yo aprendí una visión amplia de lo que es la educación física fue contigo, conversando, en la que tú me explicabas del tema de la resistencia no puede ser igual para una persona normal, un gordo como yo, que el rango de resistencia de un atleta de alto rendimiento y una cantidad de cosas, lo importante que es la educación física para un niño preescolar que a veces los institutos educativos ponen a cualquier persona a dictar la educación física a un niño cuando es un momento en el que su psicomotricidad se está desarrollando y tiene que ser un profesor el que esté guiando ese desarrollo en el niño. Son cosas que yo aprendí de ti conversando contigo, viejo. Y, y como te digo, me parece excelente que compartamos los conocimientos que tú tienes con nosotros. Viejo, ¿qué tal te parece si entramos en la primera pregunta? Que es una pregunta que tiene cabeza y rabo, pero que tú nos puedes explicar, porque si a mí me preguntan,
en lo personal, si me hacen esta pregunta, en la pandemia hice 2 cursos, Creana, que es una aplicación de cursos online de diseños web, y, y pues tú sabes que me gustan ese tipo de cosas. De hecho, comencé a estudiar eso en algún tiempo en Venezuela. Y pues comencé a ver un curso de desarrollo web y de marketing digital. Estaba viendo eso. No porque yo quiera entrar en el trading, ojo, sino porque me gusta mucho el marketing digital y cómo te vendes en las redes. Entonces, ¿pero qué es lo importante para un niño, para un adolescente, para un universitario? Aprender en estos tiempos en los que estamos así, aprendiendo de esta forma. Bueno, mira, esa pregunta es bien compleja, bien compleja, ¿no? Eh, y dependiendo de a quién le hagas la pregunta, vas a tener una respuesta diferente, porque no hay una respuesta única para esto, ¿sí? Esto responde mucho, por ejemplo, si tú me hablas desde el punto de vista, por ejemplo, de una autoridad educativa, ¿sí? Te explico, el Ministerio de Educación, ¿cierto? Por ejemplo, en este caso, en este contexto de pandemia, si te cuento acá en Chile, bueno, Chile, el Ministerio de Educación hizo una priorización, ¿sí? De contenidos, de núcleos temáticos, ¿sí? De lo que se espera, o por lo menos lo que se espera, se ha priorizado en la atención educativa de los niños. Entonces, por eso te digo, si tú, dependiendo a quién le hagas la pregunta, vas a tener una respuesta diferente. El Ministerio de Educación dice, los niños tienen que aprender por lo menos esto en este contexto de pandemia, ¿sí? Pero resulta que yo ando en otra cosa, ¿ves? Yo ando en otra cuestión, yo ando La, por otro rebel- lado. la rebeldía correcta. Yo ando por otra parte, yo ando pensando en otro asunto. Bueno, yo soy profesor de educación física y bueno, obviamente nosotros tenemos que hablar de evidencia científica, nosotros tenemos que hablar de lo que está pasando en este momento. Eh, si nosotros decíamos, por ejemplo, que los niveles de inactividad física, sedentarismo en toda América Latina son alarmantes, y cuando digo alarmantes son espantosos, nosotros, por ejemplo, en Chile se tiene que el 80%, el 81,9% de niños, niñas y adolescentes hasta los 18 años son totalmente sedentarios. Y hay una alta proporción en ese porcentaje de niños con sedentarismo que padecen obesidad. Entonces, imagínate tú un 80% en condiciones en las que ni siquiera pensábamos ni soñábamos con este tema del COVID-19. Bueno, no es que soñamos, no teníamos pesadilla con el COVID-19. Ahora, estudios sostienen que en este tiempo de pandemia y confinamiento, esos números van a saltar mucho más. De hecho, ya por ejemplo, los primeros estudios que fueron publicados en el ámbito de COVID-19 fueron en China. Y los números en China son increíblemente exorbitantes. O sea, eso es una réplica en todo el mundo, eso es una réplica en nuestros países latinoamericanos. Entonces, si como profesor de educación física tú me preguntas, profe, ¿qué tiene que aprender un niño? Bueno, lo primero que nosotros tenemos que tratar de incentivar, por supuesto, es el hábito saludable, un estilo de vida saludable, eh, la realización de actividad física, por supuesto, dentro del contexto en el que se encuentra la persona, el niño, el joven, ¿sí? Y por supuesto, bueno, atendiendo, digamos que a las posibilidades que tiene en casa o alrededor. Pero, además de eso, fíjate qué sucede. Cuando digo que yo ando por otra cosa, es porque sí, a mí me parece que esto es bueno y es necesario. Ojo, y no es porque me malentiendan. A mí me parece que esto es fundamental. Que la gente se mueva, que la gente haga actividad física, que la gente comience a adoptar un estilo de vida saludable. Pero sucede y acontece que si hay algo que está sucediendo y maximizado ahora por este tema de pandemia y de confinamiento, es el tema de un distanciamiento social, fíjate tú, que es paradójico. ¿Por qué paradójico? Porque resulta y acontece que cuando nosotros no estábamos bajo el COVID, bajo cuarentenas, bajo estas situaciones, a pesar de que estábamos aparentemente juntos, no lo estábamos, ¿sí? Entonces, fíjate, por ejemplo, qué pasa en el hogar, o qué pasaba en el hogar.
La esposa en una parte, la esposa en otra parte, cada uno con su teléfono chateando, el hijo en otro cuarto chateando, no se sientan juntos a comer, etcétera. ¿Qué pasa en la escuela? Todo el mundo con su cuestión, todo el mundo con su teléfono. Entonces, yo creo que si hay algo que nosotros tenemos que apuntar y que la educación tiene que orientar, es el desarrollo de estos temas o de estos valores sociales fundamentales. Por ejemplo, compartir con el otro, aprender a compartir con el otro, aprender a convivir con el otro, aprender a tolerar al otro. Fíjate tú, por ejemplo, que mucha gente no se soporta en casa, no se soporta. Querían estar juntos, pero resulta que ahora están juntos todo el día, no se soportan. Es mucho tiempo. Entonces ya quieren que el esposo se vaya a trabajar, o el esposo que está en casa ya quiere que la mujer se vaya a trabajar. ¿Me explico? Ya quieren que los hijos mandarlos para la escuela, pues ya no los aguantan. Entonces, cuando te digo que es paradójico, es precisamente por eso, porque a pesar de que ahora estamos juntos pero no revueltos. Entonces, el problema tiene que ver con un tema de relaciones. El problema es un tema de relaciones. Y la educación, el principal tejido que se logra y se desarrolla a partir de la educación es precisamente un tema de relación entre la familia, entre los estudiantes, entre los pares, que son los compañeros, entre los docentes y los estudiantes, entre unos y otros. Entonces, yo creo que ese tema de convivencia, de compañerismo, de colaboración, de trabajo colaborativo, de estar con el otro, yo creo que es fundamental y la educación tiene que ir atendiendo estos temas. ¿Por qué? Porque el problema es que la educación física se quiere encargar de tener un estudiante que domine habilidades técnicas de un deporte, que es un error totalmente, un craso error. El de matemática espera que el chamo aprenda ecuaciones. El de inglés, que se aprenda el verbo to be a conjugar verbos en inglés y a tener una conversación fluida con otro. El de castellano, bueno, que el tipo maneje, por ejemplo, cosas básicas con respecto a gramática. El de historia, bueno, que conozca algunos procesos históricos sociales. Y la pregunta es, ¿y para la vida? ¿Cuándo formamos para la vida? Entonces, yo creo que la educación tiene que apuntar ahí, porque ese es realmente el núcleo de esto. Lo demás, que es importante, ojo, lo demás, que es importante, lo es, pero es secundario. Claro, profe. Como dice, para todo lo demás existe Mastercard. Fíjese, profe, a mí me llama la atención lo que estabas diciendo, porque yo siento que dentro de la educación, y tal vez yo esté equivocado, o no sé, obviamente pasé por diferentes etapas educativas, estuve en el universitario, y en cada etapa yo siento que una de las cosas más importantes tiene que ver con eso, y yo siento que eso es lo que, en cierto modo, profe, se está cogiendo por esa pata, porque, ejemplo, los millennials le llaman a eso networker, corrijo, que es la relación o la conexión que tienes con otras personas en el instituto, en el aula. Y yo siento, esto es una tesis de Regulo Figueroa, esto es una tesis de Regulo Figueroa. Yo siento que universidades de renombre, como Harvard, como Oxford, son universidades que se basan en eso, en relaciones, tal vez de una forma incorrecta, de una forma errónea, pero se basan en relaciones y que lo importante no es tanto el pénsulo educativo en universidades como esta, sino que te estás relacionando con futuros presidentes, con futuras personas, pero al final termina siendo relaciones. Y obviamente no tiene muchísimo, tampoco tiene muchísimo que ver con lo que tú estás diciendo, de preparar a los alumnos para la vida, de relacionarse, pero esto genera una pregunta, profesor, porque entonces tú bien lo has dicho, acá lo noté, es un distanciamiento social paradójico, porque es cierto, los chamos van a clases y pues hacen pequeños grupitos, pero no se relacionan entre todos, dentro de la familia es así, cada quien tiene su Netflix en su teléfono y ve su contenido, ya eso de ver como antes juntos algo, eso se acabó, ese tiempo se acabó. Y pues cada vez nos relacionamos menos directamente con las demás personas. Eh, y genera la segunda pregunta, profe, que entra a colación, es que, ¿qué pasa? ¿Qué debería pasar con la educación? Por esto, además, es generado, pues, me lo hizo una amiga
de acá de Quito, Ecuador, me preguntaba, qué tan seguro es volver? Porque hay pilotos, están haciendo algunos pilotos acá en Ecuador, en algunos otros países, de que los chamos vuelvan a las aulas, pues. ¿Qué tan seguro podría ser eso? ¿Y qué debería seguir pasando con la educación de aquí en adelante, profesor? Bueno, Regulo, como te digo, son preguntas un poco complejas, ¿no? No sé si cuando la pregunta se hace, ¿qué tan seguro es volver a las aulas? Imagino que esta atiende un tema sanitario. Y si atiende un tema sanitario, yo creo que, por lo menos, mira, aquí se hizo una encuesta esta semana pasada. En Chile se hizo una encuesta, lo hizo el Colegio de Profesores de Chile, con algunas fundaciones. Y bueno, se hizo la encuesta porque el ministro dijo que la idea era que fuesen volviendo los niños a la escuela tras un paso a paso, ¿no? Es decir, hay fase uno, fase 2, fase tal, entonces se van a ir incorporando, o por lo menos fue lo que se dijo. Sin embargo, como te digo, bueno, el Colegio Nacional o el Colegio de Profesores de Chile hizo una encuesta y más del 80% de las personas encuestadas, que son padres y representantes, aquí le dicen apoderados, sostiene que ellos no van a mandar a sus hijos a la escuela hasta que no haya una vacuna. Así de sencillo. Ayer veía yo una entrevista que le hacían al presidente Vizcarra en Perú y resulta ser que Rusia ofreció gratis la vacuna. Perú no la quiso aceptar porque Estados Unidos le dijo a Perú que si aceptan la vacuna hay sanciones, ¿no? Ellos tienen que pagar. Entonces resulta y acontece que los peruanos ahora van a comprar la vacuna a China y resulta que la vacuna aproximadamente eh, está por el orden de unos 50.000 soles. Entonces es una cosa loca, yo no sé quién puede ponerse una vacuna entonces ahí en Lima. Entonces imagínate tú cómo va la cosa. Entonces, si esto responde a un tema sanitario, es bien complicado que la gente pueda volver a las aulas en breve. En casi todos los países, después de probar el desconfinamiento, han comenzado a darse rebrotes por el coronavirus, pues. Y esto estaba cantado, por decirlo así. Y esto no es un secreto, no, esto estaba cantado desde hace mucho tiempo. Gente asociada al tema de la salud, las sociedades médicas, han venido alertando sobre esto por desarrollar un tema de desconfinamiento, más que todo pensando en el tema económico, ¿no? Salvaguardar los intereses de, de los grandes productores. Entonces, se genera el desconfinamiento y por supuesto hay un rebrote y esto implica volver a cerrar muchas cosas. Nosotros de hecho estamos en cuarentena otra vez desde esta semana porque los números aquí en Chillán se fueron al cielo de nuevo. Entonces, es una cosa como esta, ¿no? ¿Quién va a volver a las aulas en estas condiciones? Mira, está complicado, compadre, está complicado. Hasta que no haya, insisto, una vacuna, hasta que no haya control de este tema de la epidemia, olvídalo. De hecho, hay gente que está diciendo, asociada a sociedades médicas, no solamente en Chile, sino en Europa, en China e incluso en Estados Unidos, que esto es para largo, compadre. Esto es para largo. Y no pensemos que esto se va a ir, que el coronavirus se va a ir en breve. No es como dijo el presidente chileno hace unos días, que él le ordenaba al coronavirus que se fuera de Chile. Yo imagino que el coronavirus ya agarró un avión. Entonces, es ¿Qué, complicado volver a las aulas qué hacen ustedes en este tiempo. encerrados, viejo? Ya el presidente lo dijo, el presidente lo dijo. No entiendo qué hacen ustedes encerrados, la verdad. Claro. Wow. Entonces, la otra pregunta, ¿qué pasa y qué debería pasar con la educación? Bueno, nosotros tendríamos que pensar en un asunto. Nosotros tenemos que pensar, es que nosotros estamos hablando de sociedades que son muy desiguales. O sea, hay mucha desigualdad, por ejemplo, en los países latinoamericanos hay mucha desigualdad. Y cuando digo los países latinoamericanos, estoy hablando desde México hasta la Patagonia. Sí, señor. Desde México hasta la Patagonia. Es una generalidad. Hay un problema de desigualdad, un problema de equidad bien serio. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos la posibilidad de que los niños se conecten a su clase online.
pero hay niños que no tienen ni Bueno, siquiera un teléfono en casa para hacerlo. Hay casos de niños que tienen que subir una montaña para que una radio, una radiecito que tienen en la casa, agarre señal y bueno, a ver si escuchan la clase que la maestra está dictando. tiene, da, así. ¿Sí? Aquí hay lo que llaman campamentos, que en Venezuela nosotros lo conocemos como invasiones. Y aquí, la semana pasada, pasaron una programación, un documental con respecto a cómo están viviendo la gente que está en los campamentos, en las invasiones, como diríamos en Venezuela. Y hay niñitos que tienen un teléfono y se turnan régulo. Wow. Los niños se turnan porque hay 5 o 6 familias y entre esas 5 o 6 familias hay un solo teléfono. Y resulta ser que los niños se turnan un día cada niño. Si hay una familia que tiene 2 o 3 niños, entonces un día un niño se conecta y asiste a su clase, el otro día le toca al hermanito y el otro día le toca al hermanito. Imagínate tú, imagínate tú cómo educar en un tiempo como este, tan complejo, bajo estas condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar con la educación? Mira, si la escuela no se transforma ahora, la escuela que conocemos en este momento va a desaparecer. La escuela tiene sí o sí que transformarse. Y la pandemia o esta epidemia puso en evidencia. No es que no lo supiéramos, no es que no lo supiéramos, pero lo que hizo fue poner en evidencia de manera grosera, de manera grotesca y de manera brutal el nivel de desigualdad en el que están viviendo o estamos viviendo en América Latina. Y la escuela, insisto, sí o sí, tiene que replantearse. Sí, profe, eso me llama mucho la atención porque acá, antes de yo hacer esta entrevista, y esto lo comparto contigo y lo comparto con las personas que van a ver y escuchar este podcast, eh, obviamente uno hace una investigación, profe, uno no puede lanzarse a conversar con una persona como tú sin antes saber por lo menos del tema. Eh, entonces, estuve haciendo la investigación acá mismo. Yo vivo en prácticamente un pueblo semirural, eh, hermosísimo, profe, hermosísimo, pero estuve conversando con algunas personas que trabajan, que venden productos, que venden verduras y esas cosas. Y pues conversando con ellos les preguntaba cómo hacen sus hijos y literalmente, viejo, como tú dices, hay muchos niños que tienen que caminar kilómetros para compartir una computadora entre dos, tres niños que son de la misma aula, solo uno tiene la computadora o el teléfono en este caso, y tienen que, de hecho, conversando con una señora que siempre yo le compro verduras, porque el señor es una pequeña productora, entonces del fondo de su casa saca los productos y pues te vende. La señora, viejo, el niño camina 5 kilómetros, baja desde el cerro, un cerro conocido como Palo, baja 5 kilómetros caminando para entrar a clase, entra a clase a las 8 de la mañana, corrijo, 8 de la mañana, tiene que bajar casi a las 5 de la mañana, con un frío terrible, yo te estaba diciendo al principio que están haciendo 3 grados y una sensación térmica, bueno, no sé de cuánto, y ese niño tiene que bajar a ver clase allí. O sea, eso es un problema, viejo. Y tú lo dijiste y mejor no lo pudiste haber dicho. La pandemia nos les mostró a los que aún no se habían dado cuenta el tema de desigualdad tan terrible que hay en Latinoamérica. Y es demasiado terrible, profe. Aquí hay una pregunta que a los padres no les va a gustar, profe. Porque, porque escuche bien, profe. Mire, yo no comparto, y eso yo lo estaba conversando hace días con alguien acá, voy a decir su nombre, pero son esas personas, profe, que te dan en el hígado, te dan en el hígado en el sentido de, por las cosas que dicen que tú dices, wow, pero ¿dónde vives tú? En el que dice, necesitamos a los profesores porque nosotros no sabemos cómo cuidar a nuestros hijos, así cuidar. Entonces, hay un concepto tan errado de los padres que sienten que la escuela es guardería. Sí, entonces ellos se desinhiben de la educación de sus hijos porque, bueno, los profesores le están enseñando, para eso estudiaron y le pagan. Es lo que dice, es lo que dice. Entonces, el homeschool, escuela en casa, les está enseñando a los padres, primero lo que sufren los profesores en el aula. Lo que sufren los profesores en el aula compartiendo con
30 chamos que todos tienen caracteres diferentes. Y bueno, todavía mi hija no está en etapa educativa, no sé la verdad, pero imagínate, ahora les toca a ellos tener a sus muchachos en su casa. ¿Cómo los padres pueden reforzar el homeschool? ¿Y qué papel deberían tener los padres en el homeschool? Porque hay otros que dicen, bueno, le pongo el teléfono ahí, ve a clase y listo, y ya. Pero ¿qué papel deben tener en este momento en el que debemos replantear la educación, como tú estás diciendo? ¿Y qué papel deben jugar los padres en esa educación? Bueno, como te digo, yo creo que me tocaron todas las difíciles a mí. Yo no sé cómo le fue a Luis o que el cual que viene, pero me tocaron todas las difíciles a mí. No, te voy a explicar Eh, algo. Te voy a explicar algo. Permiso, profe. Te voy a explicar algo. Oye, profe, ve, tú eres doctor con postdoctorado en la historia de la educación venezolana. Y, profe, yo siento que si alguien podía responder, mire, yo hablaba ojo, tengo muchos amigos profesores, me van a odiar por esto, los quiero muchísimo, muchísimo. De entre ellos compartimos muchos amigos que son profesores, pero oye, viejo, si alguien podía responder esta pregunta, eres tú, definitivamente. bueno, mira, yo creo que con este tema de pandemia, de confinamiento, como te decía, se han puesto en evidencia varias cosas, ¿no? Y repito, no es que no lo supiéramos, no es que no lo supiéramos, pero se han puesto en evidencia para quienes todavía mm, tienen esos discursos un poco, eh, digamos que desdoblados con respecto a estos temas de la educación. Primero, yo quiero hacer una diferencia entre educación y escolarización, ¿sí? Una cosa es estar escolarizado y otra cosa es la educación. Cuando hablamos de escolarización, bueno, está formando parte de un sistema, ¿sí? Por decirlo, una organización escolar, el mismo sistema educativo, bajo una escuela, etc. Ahí entras un proceso de escolarización. Escolarización no es sinónimo de educación, ¿bien? De hecho, a ti tuvo que haberte pasado con tu bebita. Tuvo que haberte pasado con tu bebita. Por lo menos a mí me sucedía con Oscar, me sucedía con Emma. Cuando mi esposa estaba embarazada y estábamos con Oscar, yo le hablaba mucho, ahí yo hablaba mucho al vientre, me colocaba cerca de la barriga de mi esposa y hablaba, cantaba, con este mismo tema de la estimulación temprana, ¿no? Es, Y yo recuerdo que cuando yo hablaba, ya cuando ya tenía 7, 8 meses, yo estaba hablando y yo me colocaba de un lado y yo veía que eh, el niño se movía y la barriga se inclinaba, se ponía de un lado, se iba colocando de un lado y a propósito lo hacía, después me movía, lo hacía del otro lado y se movía buscando, fíjate, me parece a mí que era que estaba buscando el origen de la voz, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? No que yo esté descubriendo el agua tibia, sino no es más que me tocó vivir lo que ya la evidencia científica ha mencionado. Es decir, la educación no comienza cuando el chamo va el primer día al preescolar o al kinder. ¿Eh? La educación comienza incluso desde el vientre. ¿Sí? ¿Cuándo acaba? No acaba cuando te dan un título en la universidad o cuando haces un grado académico, un doctorado, etc. No, acaba con la muerte. Así de sencillo. Entonces, la educación estamos hablando de ese fenómeno, ¿sí? Es un fenómeno que acompaña al ser humano durante toda su vida. La escolarización es otra cosa. Entonces, eso es un primer punto que quiero destacar. Segundo, te decía hace rato que esta pandemia y este confinamiento ha evidenciado un tema. Cuando hablamos de educación, la familia nunca, jamás puede disociarse de esta responsabilidad. De hecho, de hecho, mira, aquí pasa algo bien interesante. Los padres educamos con el ejemplo, incluso con la omisión, no porque no estemos con el niño, diciéndole, mira, esto se hace así, esto se hace asado, ven acá, acompáñame para que aprenda. Es que con la omisión yo enseño.
Con lo que no digo, enseño. Con lo que digo, enseño, pero con lo que no digo también. Cuando hablo, cuando no hablo, cuando ellos ven mis gestos, ¿sí? Yo le puedo decir a ellos 1000 veces, mire, levántese y acomode su cama. Pero resulta que cuando ellos ven la mía, la ven hecha un desastre. ¿Te das cuenta? Entonces, eso, la educación es un todo, es un todo. Entonces, ¿qué ha pasado con este contexto, con este tema de la pandemia? Bueno, que la familia, o mejor dicho, se ha puesto el acento en la importancia y el rol educativo de la familia, ¿sí? Seguramente tú habrás visto memes con respecto a lo que algunos maestros ahora están muertos de la risa porque se ven por un huequito así, bueno, a los padres que no aguantan, no se aguantan con uno o con dos que tienen, ¿no? Entonces los tipos están muertos de la risa, cuajados de la risa porque están viendo lo que están sufriendo los padres. Ahora le dicen, ¿te das cuenta de lo que sufrimos nosotros los profes en el salón? Algo así, ¿no? Entonces, yo creo eso, Regulo, que este contexto o esta pandemia ha vuelto a poner en el centro el rol educador de la familia, ¿sí? Es complejo, es difícil. No te voy a decir que no lo es. Claro que es difícil, es complejo. Y no tiene que ver con un tema de contenidos. O sea, el tema no es el tema del contenido. Eso no es lo difícil, realmente. El tema pasa por el acompañamiento. El asunto está ahí, en el acompañamiento. En cómo entiendo cuál es mi papel como padre en la educación de mis hijos. ¿La asumo o no la asumo? ¿Por qué? Porque muchos padres, hoy, como tú muy bien lo mencionabas hace algún rato, hermano, se desentendieron del asunto, se desentendieron totalmente de esto. Así de sencillo. Y que este mismo contexto los haya puesto y le haya dicho, mira, ¿sabes cómo es la cosa? Que esto te toca es a ti. Que esto te toca a ti. Oye, compadre, mire, ha puesto las alarmas, ha puesto las alarmas a su máximo nivel. Entonces, yo creo eso, que esta pandemia ha vuelto a poner en el centro de la discusión el rol educador de la familia. ¿Cómo hacerlo? Decía, bueno, no es sencillo, no es fácil para nadie, pero sí es posible, te repito, comprendiendo, insisto, uno, bueno, cuál es mi papel en la educación de mis hijos. Segundo, tengo que entender que esa es mi responsabilidad. La escuela, por supuesto, es sumamente importante, necesaria. Los maestros son sumamente importantes y necesarios, sí. Pero en primer lugar es mi responsabilidad como padre. Segundo, necesito apoyo. Claro que sí. Bueno, si tengo el apoyo del maestro con la escuela, maravilloso. Si no, bueno, yo creo que ahora hay posibilidades que se han abierto también a través de la misma tecnología, a través de la misma virtualidad, a través de la cual nosotros podemos echar mano. Así es sencillo. Yo, por ejemplo, yo estoy tratando, no te voy a decir que lo he hecho todo, pero yo estoy tratando de ver cuando puedo. Como tú dices, bueno, algún cursito por acá, algún otro curso por acá, no sé de esto, bueno, busco información, pregunto a quien no sabe, ¿sí? Mi esposa, mi esposa es prácticamente la que está tutoreando este tema con los niños, con Oscar y Emma. Y yo la veo que cuando viene me pregunta a mí, se mete en la web, cuando yo tengo algo de espacio de tiempo, bueno, que viene Oscar, que viene Emma. Entonces, yo creo que es un tema eh, que, insisto, pone en el centro el rol de la familia. Y no es imposible, no es imposible. Si bien es cierto, las políticas educativas en cada uno de nuestros países en América Latina son diferentes y distan mucho las medidas que se han tomado en cada uno de los países, yo creo que, por lo menos en lo que respecta a nuestra responsabilidad como padres, yo creo que sí es posible. Así que yo quiero lanzar un mensaje a quien pueda estar escuchando y quien pueda estar interesado en esto. Mire, sí es posible, tenga esperanza, eh, tengamos confianza y bueno, apuntemos a acompañar a nuestros chamos en la medida de lo posible. Y estoy seguro que nuestros hijos van a agradecer el tiempo que le estamos dedicando para esto. Y ese que esa parte, esa última parte es de destacar. Nuestros hijos van a agradecer el tiempo que pasamos con ellos. Tú decías algo al principio del tema de cuando los chamos están en la barriga, de que tú vas a estimulación temprana. Yo, en lo personal, yo hice mucha presión a mi esposa. Bueno, no presión, tal vez mi esposa estaba de acuerdo, sino que yo era casi
estaba en el trabajo y le mandaba un mensaje, le pusiste música a la niña en el vientre, tenía unos audífonos, ella se ponía música, el llamado efecto Mozart y eso, pero era constante, era constante. Y yo te digo, yo creo que a veces hacer eso te deja algo positivo, te deja algo positivo. En mi caso, y además decías algo de lo que hacen los niños con nuestro ejemplo. Yo te decía, cuando estaba terminando de producir lo del podcast y lo del flyer, porque, señores, yo soy pobre, yo produzco yo mismo mi podcast, no tengo para pagarle un productor. Eh, pues ese día me acosté tarde, te dije, oye viejo, me acosté tarde, y la niña, yo sé que no está bien, pero ella hasta que yo no me acuesto, profe, no se duerme. Es muy raro, muy raro, muy raro, viejo, muy raro. Entonces, pero yo estaba sentado en la computadora, tac, que estaba allí haciendo lo que iba a hacer. Y ella estaba en su tablet, apagada la tablet, porque a esa hora no lo va a ver. Y estaba dándole la pantalla, dándole la pantalla. Entonces, mi esposa de vez en cuando me decía, o sea, disimuladamente para que volteara y la viera. Y cuando yo la veía, se echaba a reír y seguía, viejo, seguía. Cuando yo me acuesto a leer, tomo un libro, me acuesto a leer, ella toma cualquier libro, el que esté por ahí, un cuaderno, lo que sea, tenga o no tenga nada, y se acuesta y lo abre, y como que estuviese leyendo, una niña de casi ya va a cumplir 2 años. Y es eso, viejo. Los niños hacen lo que tú haces, por omisión. A veces, mire, a mí me llama la atención cuando, porque me pasó una vez con mi papá Regulo. Me decía, mire, no sea mentiroso. Así me decía, no sea mentiroso. Pero cuando venía el turco me decía, dile al turco que no estoy. Viejo, una vez, en mi inocencia, esto lo cuento, pasó, y mi papá se ríe cuando yo le cuento. Yo, papá, tú eres cínico, la verdad, con ganas. Este, entonces, una vez se me pasó, era un niño, creo que tenía 8 años, y me dice, dile al turco que no estoy. Y yo voy, esto me pasó, viejo, esto me pasó. Por eso me gané un regaño que es cínico el regaño, pero bueno, me lo gané. Y yo fui y le dije al turco, mi papá dice que no está. Así tal, mi papá dice que no está. Entonces, eso le deja ver al turco, bueno, este tipo se está escondiendo y manda el chamito, y el turco comenzó a gritar, a gritar, a gritar y tuvo que salir. Dice, no, que cómo usted manda a decirle al niño que no está. ¿Cómo lo supo? Bueno, mi nivel de gramática en ese momento, mi papá dice que no está. Entonces es eso, el ejemplo que le damos a nuestros hijos va a formar parte, y tiene que formar parte de, como tú dices, la educación que termina cuando morimos. Profe, hay demasiados profesores, demasiados, y yo veo esto con preocupación, que aún les ha costado, pero muchísimo adecuarse a la tecnología. Viejo, Zoom para ellos es una cabina del SpaceX, una cabina. O sea, no saben qué botón tocar. Y se les hace difícil y es comprensible, pues no aprendieron de esto. Los chamos aprenden rápido. Tú le das Zoom a un chamo y en una hora te lo tiene manejado completamente. Eh, pero mi pregunta es, ¿qué hacer con esos profesores? Porque viejo, hay muchos de ellos que tienen, de hecho me comuniqué hace días con una profe, fue mi profe de inglés de bachillerato, ella seguía dando clases y me dice, Regulo, estoy sufriendo porque yo no sé cómo conectarme a Zoom. Mis hijos me ayudan. Y una vez, ella me dice, esto le pasó, estaba en clase y ella se estaba limando las uñas. Ella pensó que la reunión había terminado. Y ella comenzó a limarse las uñas en plena reunión pensando que la clase había terminado, pues que los chamos se habían desconectado. 3 o 4 se habían quedado en la reunión y viendo cómo la profe se estaba limando las uñas, pues. Pero hay muchos profes sufriendo en este caso. Profe, ¿cómo podríamos hacer con esos profesores? Difícil la pregunta, ¿verdad? Bueno, Regulo, mucho más cuando tú le estás preguntando a un dinosaurio sobre estas cosas. Por eso. Bueno, no, mira, yo te cuento, yo te digo, mira, hace unos días estuvimos nosotros en un conversatorio con unos profes de varias instituciones, de varias universidades. Fue un conversatorio muy agradable. Lo organizó la gente de la Universidad de Cundinamarca, Colombia. Entonces ellos invitaron profes de Brasil,
de Argentina, de Perú, de ahí participaron también ahí mismo de Colombia, de Ecuador, un doctor en medicina del deporte. Eh, y bueno, me invitaron a mí acá en Chile. Y entonces, bueno, me pusieron a mí de primerito. Yo no quería que me pusieran de primerito, pero me pusieron de primero. Yo le decía, ustedes me ponen a mí el riesgo de ustedes corren el riesgo. Yo le decía de una, ustedes corren el riesgo por lo que yo vaya a decir, así que yo no sé. Yo prefiero que ustedes pongan a otro y yo más o menos veo cómo es la cuestión y ellos Y ahí me... me guío. Pero bueno, no me quisieron poner de segundo ni de tercero, me pusieron de primero y yo dije, bueno, después se la aguantan. Pero yo lo que quiero decir con esto es lo siguiente. Yo le decía, mira, nosotros tenemos que reconocer como docentes que nosotros no estábamos preparados para nada de esto. Bueno, el mundo completo, el mundo entero no estaba preparado para el tema del COVID-19. Vamos a empezar por ahí. Nadie estaba preparado, nadie estaba preparado para esto. Eh, los gobiernos no estaban preparados, el Ministerio de Educación de ningún país estaba preparado para esto. De hecho, digamos que aquellos países que cuando comenzó, por ejemplo, en el mes de marzo, que prácticamente el mes de marzo fue el mes en que casi todos, por lo menos en América Latina, comenzaron a entrar en proceso de cuarentena. ¿Sí? Casi todos los países latinoamericanos entraron en cuarentena en marzo, casi todos. Entonces, ¿qué sucedió? Que muchos tuvieron que suspender clases y no supieron qué hacer, cómo iban a atender, tenían la papa caliente en la mano y no sabían cómo hacer. ¿Sí? Porque, insisto, ni el mismo Ministerio de Educación sabía cómo atender, cómo hacer. Oye, mira, y es complicado montar todo un sistema educativo a partir de una modalidad como la que se ha montado en toda Latinoamérica. Wow, de verdad que esto ha significado mucha inversión en términos de plata, de centavos, pero también ha significado en tiempo, en esfuerzo, en trabajo. Y para llegar al tema álgido, lo que tú me preguntas, formar a los docentes en este tema. Es complejo, es muy complejo, realmente es complejo. Mucho más para personas que no están adecuadas a estos temas, eh, sí, podemos decirlo así, a estos cambios tecnológicos, a los que muchos que se han resistido, no porque no piensen que sea una posibilidad, sino porque sencillamente no les da la gana, pues. Así, uno. Segundo, otros porque, bueno, sienten temor, como tú dices, ven una cabina, una cuestión así como del SpaceX, entonces, wow, dicen, no, yo tengo miedo de tocar un botoncito porque no sé si me salgo. A mí me pasó, y yo te decía, cuando nosotros comenzamos, por ejemplo, con el Meet de Google, yo, ay Dios mío, ¿cómo hago yo este asunto? Y después nos llevaron a la plataforma virtual de la universidad. Entonces, cuando nos llevaron a la plataforma virtual, cada semana, una capacitación, cada semana, un taller, entonces resulta que cuando termina el semestre, tú tienes como 30, 40 videos que tienes que ver sobre evaluaciones, cómo montar una pauta de evaluación, cómo hacer esto, cómo subir la nota, cómo hacer un video, cómo editar tal cosa. Tú dices, nah, guara, y eso es por una asignatura. Claro. Entonces, Regulo, con esto te digo lo siguiente, yo te estoy hablando como docente. Yo te estoy hablando como docente. Mira, es probable que para ustedes, los chamos, mira, estos temas sean, compadre, tan fáciles y tan sencillos, tan, como tú dices, pues una hora, bueno, Oscar, nosotros nos estamos reuniendo los sábados en la iglesia y Oscar es el que hace el jueguito, utiliza Kahoot, la plataforma esta Kahoot. Ajá. Oscar es el que esta semana me montó el jueguito de Kahoot. Yo tengo como 3 meses intentando ver cómo hago el bendito juego del Kahoot. Oscar viene esta semana, ven acá, papá, pim, pum, pan, listo, ya lo montó y ya lo hizo. ¿Me explico? Entonces, es un tema que también tiene que ver con, o sea, un tema intergeneracional, ¿sí? Entonces, yo he escuchado mucha gente que cuestiona y que critica también a los profes porque no se adecúan, porque no aprenden. Mire, compadre, no es Difícil. sencillo. No es sencillo, no es sencillo. Y hay mucha gente que hace el esfuerzo, te lo digo. Hay gente que no quiere, pero también hay mucha gente que hace el esfuerzo, mire, que le pone corazón al asunto.
Bueno, tú mismo lo tienes que saber, pero estos temas nosotros que estamos en teletrabajo, mucha gente puede pensar que no, que es más sencillo. No, se duplica y se triplica el trabajo. Se duplica y se triplica el trabajo a través de este tipo de modalidades. Entonces, yo sí creo que hay que hacer un acompañamiento desde el punto de vista institucional para estar con los docentes, para apoyarles, para enseñar e invertir todo el tiempo que sea necesario para que el docente pueda aprender. Y si no sabe, bueno, colocar a cierto equipo que pueda ayudar, que pueda hacer el acompañamiento. Entonces, cuando esto sucede, mira, cuando esto sucede, el profesor va a estar agradecido, pero ¿tú sabes quién va a estar más agradecido? Las personas a quien ese profesor les va a servir. Porque a fin de cuentas, lo que el profesor está haciendo no es para sí. Lo que el Claro. profesor está haciendo es para esa cantidad de estudiantes, para esa cantidad de chamos, que a final de cuentas, como te digo, lo van a agradecer. Yo te digo, yo a mis estudiantes, por protocolo de la universidad, nosotros tenemos que grabar todas las clases y subirlas después a una plataforma en la que todos ellos tienen acceso. Y yo a ellos les digo, mis hijos, por favor, yo se los pido, recuérdenme, profesor, grabe la clase. Y a veces ya tengo ya 15 minutos de clase con ellos. Profe, mire, se le olvidó grabar la cuestión. Y Profesor, ellos son los grabe que la me dicen, clase. profe, grabe la clase. Entonces, mira, a mí se me olvidó y tengo que grabar la clase. Y entonces, a veces así mismo en vivo le tengo que preguntar, mira, mijo, ¿cómo se hace tal cosa? Yo no sé hacer. Me dice, profe, dile aquí, métase para acá, métase para allá. Entonces, es un ejercicio. ¿Por qué? Porque como te digo, nadie estaba preparado para esto. Y mucho menos quienes ya tenemos, digamos que, cierta trayectoria a nivel de edad, ¿sí? A quienes se le complican estos temas. Hermosa forma de decir viejo, profesor. Hermosa forma. Muy romantizando la edad. Claro, claro. ¿Sabes cómo es? Profe, ¿sabe que a ver, yo tengo muchas manías. Una de esas, mi esposa dice, pero ¿por qué tú eres así? Yo le digo, bueno, pues ahí está el divorcio. No, mentira. Le digo, bueno, no sé, no, la verdad no sé, la verdad. Eh, Viejo, estaba escuchando, tienes en tus terminaciones, estás tomando el cántico, ese cantito del chileno ese, lo estás tomando, viejo. Sí, es serio, es serio, es serio. Bueno, Pero ya son 3 años. se te ve chévere, viejo, se te ve chévere. O sea, con esa vestimenta y eso pasa fácilmente como el profe chileno. Me imagino, profe, me imagino, si yo fuese el profesor, que por eso creo que no soy profesor, y yo estuviese en una clase con esta cantidad de alumnos que son chilenos, me imagino, él tienes que escuchar ese cantito, viejo, tú, wow, ya obviamente a mí ya se me hubiese pegado en lo absoluto. A mí, mi esposa dice, en lo que te estaba diciendo, yo tomo los acentos muy rápido, o tal vez yo sea un payaso, no sé la verdad. Eh, pero yo cuando estoy conversando con un ecuatoriano, viejo, yo converso como ecuatoriano, literal, como un ecuatoriano, con las palabras que ellos dicen con el acento. Pero cuando yo estoy aquí, estoy conversando contigo, somos venezolanos, el ecuatoriano quedó allí. Pero porque estoy escuchando, entonces ahorita estoy escuchando esa terminación chilena y digo, vaya, son 3 años, viejo, son 3 años como tú dices. Profe, eh, lo que usted dice, a veces los alumnos, y eso es hermoso también cuando los alumnos forman parte de tu equipo, y eso tiene mucho que ver con la relación del profesor y alumno. Yo tengo un amigo, está en Perú, Gesiel Gómez, es profesor actualmente en el Colegio Alborada de Perú, de Lima. Y él me dice, él me contactó para que lo ayudase con una radio digital. Pero viejo, yo hice radio en un momento en el que todo se manejaba por computadora. Yo no, de una plataforma digital en teléfono para hacer una radio, yo desconocía plataformas como Twitch que se pueden utilizar para esto, como Discord. Entonces, él me dice, ayúdame. Y yo le digo, bueno, yo te puedo presentar esta plataforma en computadora. Y me dice, no, pero quiero que esté en el teléfono. Y yo, bueno, pues, no te puedo ayudar. Déjame investigar y ver qué puedo hacer contigo, pero no. Al día siguiente me escribe y me dice, no, tranquilo, ya los alumnos montaron la plataforma por radio, que ellos usan
Los chamos usan algo parecido a Twitch o Discord, donde ellos van conversando y hacen un chat, pero ellos están haciendo un streaming. eh, en el momento en que te sientas confundido, me dices, profe, yo te explico. Ya. Dale. Ellos están haciendo lo que nosotros llamamos como una transmisión en directo, eh, Ok. pero en una aplicación llamada, oye, olvidé el nombre, es algo parecido a Twitch. Entonces ellos están allí, le dan programar y el profesor comienza, suelta la programación o suelta la clase y eso comienza a transmitirse como una radio. Es decir, que no solo los que están en Zoom van a poder acceder a la clase, sino que muchas personas pueden sintonizarlo como sintonizas una emisora, sintonizas una radio. Esto sirviéndole pues a muchas personas que quieran formar parte de alguna clase. Y él quería formar la radio porque él dice, bueno, los chicos querían tener una radio, una emisora, donde ellos compartan sus clases, compartan sus temas y pues es chévere. Pero fueron los chamos los que montaron la plataforma porque el profesor, y eso que si él es joven, es si él, y me dice, pero yo no sabía cómo, porque no, obviamente no estoy preparado. Pero los jóvenes hoy en día están mucho, y como tú dices, es un tema generacional, están mucho más preparados para, pues para lidiar con esto, viejo, para lidiar con esto. Tú lo dijiste, Oscar toma y te montó el juego sin ningún problema, algo que a ti te llevó 3 meses. Eh, y pues así va a pasar, tal vez nosotros hoy, mi generación, que no sé ni siquiera cómo se llama, mi generación ha tomado un poco bien la tecnología, pero tal vez algunos años, Los X-Men, oíste. las X-Men, Los X-Men. tal vez mi generación, profe, en algunos años más adelante, 5 años, no le vamos a poner mucho si Cristo no ha venido, vamos a estar unos gringos, en el sentido de no conocer nada en el tema de la tecnología para esa época. Eso va a pasar. Y ustedes ni se diga, profesor, ustedes ni se digan. Profe, una pregunta, ya vamos a ir terminando porque usted tiene cosas que hacer y bueno, ya hemos transcurrido un buen tiempo conversando y es ameno la conversación, la verdad, contigo, profe. Profe, Zoom o Google Meet, que son las plataformas más comunes en las que están trabajando los profesores ahora, podemos, eh, eh, podemos decir que son las plataformas. Esto lo digo porque hay muchos chamos que dicen, no, no me gusta Zoom porque esto, porque aquello, tiene algunas limitaciones, no siento que sea la plataforma correcta. O tal vez algunos dicen, bueno, pero no logro acceder a Zoom. De hecho, esta semana en Miami, no sé si viste, en Miami y parte de todo lo que es la zona sur de Estados Unidos, sufrió un colapso tan grande de la plataforma Zoom para que los chamos vieran clase, al punto de que prácticamente nadie se pudo conectar, nadie. De hecho, hubo un colapso tan grande que Zoom cayó en esa área. La aplicación Zoom cayó, o sea, se guindó. Tuvo un bug, pero tremendísimo, y 2 días que no vieron clase los chamos, por esa razón. Entonces, mi pregunta es, ¿son plataformas correctas? Esto lo pregunto porque hace casi 2 semanas comenzó un plan piloto en México en el que pues iban a comenzar a dar clases por televisión abierta. Que por cierto, hablando de esto, Chabelo iba a dar clases de historia universal. Es como que en Venezuela hicieran esto, Moisés Vallenilla es quien va a tener que dar clase universal porque ese viejo vio los dinosaurios, hermano. Este, pero este puede llegar a ser la primera pregunta. Eh, Moisés me va a odiar por esto. Eh, puede ser plataformas correctas como para emular un aula de clase, primero. Segundo, puede ser la televisión abierta un medio para llegar a muchos más alumnos o dejaría un vacío logístico en este tema. No está tan difícil, profe, la pregunta. Bueno, es un poco, fíjate tú, mira cómo son las cuestiones, viejo. Esto es dependiendo del cristal con que se mire, oye. Usted le está preguntando a un analfabeto tecnológico con respecto a estas cosas. Cuando tú me hablas de la plataforma Zoom y hablas de Google Meet, yo tendría que decirte lo siguiente, mira, nosotros en la universidad estamos trabajando con Google Meet, ¿sí? Sin embargo, he tenido la oportunidad de interactuar, por ejemplo, como ahora, a través de Zoom,
hemos tenido la oportunidad de repente participar en algún conversatorio, algún congreso virtual. Utilizan, por ejemplo, Zoom, utilizan Jitsi, utilizan Microsoft Teams, Teams. etcétera, ¿no? O sea, y así hay diversas, hay muchas, de hecho, hay muchas plataformas que se utilizan con estos fines. Yo creo que, si tú me estás preguntando desde el punto de vista técnico, mira, yo tendría que decirte, viejo, yo no sé. Lo que sí te digo, nosotros utilizamos, por ejemplo, con lo que hemos visto con Zoom, Google Meet, Jitsi, Teams, debe ser porque estoy más habituado a Google Meet, pero me siento mucho más cómodo trabajando con Google Meet. ¿Sí? Podemos grabar, podemos hacer varias cosas. Creo que Zoom, eh, por ejemplo, yo te estoy viendo y al mismo tiempo tengo la pantalla partida y yo me veo aquí, cosa que no me sucede con Google Meet, por ejemplo. ¿Sí? Pero Google Meet tiene algunas otras cosas, algunas bondades que de repente bondades de las que carece Zoom, etc. Yo creo que eso tiene que ver más con eso, con conocimiento técnico de las aplicaciones y esto. Ahora, si tú me preguntas a mí, ¿puede esto de alguna forma simular en la medida de lo posible un aula? Yo te voy a decir que no. No hay ninguna plataforma, por muy buena que sea, no hay ninguna plataforma, por muy buena que sea, que pueda en generar la misma posibilidad que el encuentro entre dos personas, un encuentro presencial, que nosotros estemos en vivo y directo, que nos podamos ver. No hay nada que pueda compararse con eso y no hay tecnología, régulo, que pueda sustituir esa cosa. Claro, por supuesto. Si tú, mira, si tú me preguntas a mí, no vamos a echar la por, pero si tú me preguntas qué prefieres, no hay ninguna otra cosa que yo prefiero que estar con mis estudiantes, viéndome con ellos cara a cara, que yo pueda conversar con ellos cara a cara. Es chimbísimo, por ejemplo, que uno está en clase y tú no sabes si el chamo está ahí conectado. Claro. Está encendido, pero tú lo que ves es una letra, ¿me entiendes? O de repente ves una cara que, o sea, no es la persona, pero es una foto que puso, qué sé yo, pero tú no sabes. Está conectado, pero tú no sabes si es que está en la cocina y tú no vas a estarle preguntando, mira, tú estás ahí, mira, tú estás ahí, mira, me estás escuchando. Entonces, eso es insustituible, en primer lugar. Si me preguntas por el tema me decías tú, de las clases por Por televisión televisión abierta, abierta, sí. sí, bueno, contarte que la experiencia de México no es la única. En Venezuela se comenzó un plan hace ya algunos meses atrás. En Chile se está desarrollando también digamos que la atención a través de un canal de televisión que ha sido dispuesto de manera exclusiva para estos temas. Por supuesto, después uno ha visto, tanto en Venezuela como acá en Chile, también lo vi yo en Perú, después la gente que dice, bueno, este bicho es loco, ve a quién están poniendo a clase, entonces revelan ciertos errores del maestro para allá y para acá, que para eso son bastante buenos, ¿no? Claro. No imagino yo, o no sé si esas personas se ponen en el papel de ese docente que ha sido expuesto a nivel nacional por una omisión o por un error que haya cometido, como que si un maestro no se puede equivocar, o como que el maestro se la sabe toda. Entonces, eso es bastante cruel lo que está sucediendo en ese sentido. Pero yo creo que, mira, mientras nosotros podamos agotar todas las posibilidades posibles, sean estas plataformas, sea cual sea, Zoom, Google Meet, Jitsi, Team o las otras que existen, la televisión abierta, todo lo que sea posible hacer, yo creo que es necesario que lo hagamos. Siempre en aras, por supuesto, de brindar la mejor atención y la mayor cobertura posible desde el punto de vista educativo a nivel nacional y resguardando, por supuesto, las condiciones sanitarias requeridas por cada situación. Claro. Profe, hablabas de las plataformas digitales. Yo, a mí me gusta Zoom primero porque fue lo que aprendí a usar. Y segundo porque, no sé si pasa en Google Meet, pero Zoom pasa esto, viejo. En Zoom, tú puedes viajar, imagínate. Yo ahorita estoy en San Francisco.
¿Qué tal me veo? ¿Ves? Entonces, pero yo digo, mira, me cansé, no quiero estar aquí, chamo. O sea, disculpa, profe, pero esto es un momento que yo quería hacer. No sabes, estaba extra salivando para hacer. O me voy para acá. Mire, qué bien me veo. Por ahí como que se despertó Oscar, viejo. Escuché una vocecita de un niño. Sí, sí, Oscar está por ahí. A ver, me le da saludos, viejo. Y pues dejemos la payasada y terminemos la entrevista, viejo, porque tú te estás cansando ya de mí. Mira, Google, Meet también lo permite. Meet Sí, también permite, sí, sí. oye, viejo. Sí, ahora, el tema es que si me preguntas a mí, yo te voy a decir, no sé. No, no lo voy a hacer. Ay, viejo, yo porque quería tener esa experiencia. Eh, Profe, última pregunta. Y ya con esto culminamos la entrevista. Eh, y si no, está fácil. Fíjese que está fácil. Fíjese, fíjese, profe, usted siempre, ya te iba a decir Bessie, viejo, de la costumbre, de tanto decir Bessie aquí. Em, Si es eso, yo te iba a decir, yo no sé qué estás diciendo. Bessie, aquí dice mucho Bessie. Cualquier persona es un Bessie. Aquí cualquier persona es un Bessie o un vecino. Cualquier persona. Esa Ah, persona ok. puede vivir, mira, Alexson, esa persona puede vivir a 100 kilómetros de ti, pero esa persona es un vecino, viejo. Es un vecino. No entiendo Ah, eso, bueno. pero es un vecino. No sé. Eh, has trabajado siempre desde el punto de vista, obviamente, pues lo que estudiaste, educación física. Conversaste al principio acerca de que te parece chévere el movimiento de las personas. Pero viejo, y lo decías, hay una cantidad de personas que son extremadamente sedentarios en esta época. La pregunta del millón, profesor Alexson Reyes. Eh, ¿Qué consejo nos puedes dar? Bueno, yo no estoy tan sedentario, quiero comentarte. Aquí me ha tocado, con el restaurante, me ha tocado en muchas ocasiones, casi todas, eh, hacer delivery en bicicleta. Viejo, creo que bajé los kilos que gané en la pandemia los estoy rebajando ahora. Eh, pero, ¿cómo nosotros podemos, primero, formar parte de una actividad física correcta? Porque a muchos nos dio en esta pandemia, viejo, por ser atletas. Muchos comenzamos con planes de ejercicio que duraban 2 días. Plan de entrenamiento único, solo en pandemia, 2 días duraba. El segundo día estaba ya cansado, seguimos comiendo igual, ningún problema. Pero entonces, ¿cómo nos mantenemos en movimiento, profesor, dentro de nuestras casas? Bueno, tú te acuerdas de Yoseini, ¿no? Sí, sí. Bueno, Yoseini una vez estábamos conversando y me decía, tengo un problema. O sea, ¿cuál? Como ahora estoy en la casa, las 24 horas del día, bueno, la nevera se convierte en una tentación las 24 horas del día, ¿no? Entonces, eso es un tema, eso es un tema que yo creo que le ha pasado a todo el mundo. Es una tentación bastante fuerte. Bueno, mira, es complicado, Régulo, en el sentido de lo que te decía hace algún momento, ¿no? Yo creo que tiene que ver con un tema de condiciones, ¿sí? Tiene que ver con un tema de condiciones. Mira, hay gente que, bueno, nosotros aquí somos 4 en la casa, tampoco es una casa muy grande, es una casa pequeña. Somos 4, mi esposa, mis 2 hijos y yo. Y yo veo, por ejemplo, que mi esposa y los niños, ellos se conectan, hay un programa que ellos ven en la tarde, ellos se conectan, mira, y ellos hacen actividad física todas las tardes aquí, o por lo menos casi todas, ¿sí? Hacen sus actividades aquí en casa, insisto, es y piensa tú una clase de zumba, una clase de aeróbic, una cosa así dirigida. Entonces ellos vienen, van repitiendo su sesión de actividad física, lo van haciendo así. Cuando yo, por ejemplo, a veces en las tardes saco a los niños, ellos manejan bicicleta, yo me pongo a patear un balón con Oscar, mientras Emma está manejando patines, va haciendo bicicleta, vamos saltando cuerdas, etc. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, mira, es difícil, bueno, a mí me ha pasado, me pasa, que yo diga, bueno, quiero desarrollar un plan de actividad física, un régimen de actividad física por mí solo, por mí mismo, solo. Oye, como tú dices, yo comienzo un día, 2 días, 3 días, pero ya me fastidia el cuarto día, no hago más nunca nada, me explico. Entonces me echo al abandono. ¿Ves?
Eso sucede. Entonces, yo lo que diría, bueno, me parece que lo fundamental, independientemente del plan de actividad física que se adopte, que siempre debería estar, por supuesto, contextualizado, ¿sí? En función de las necesidades de la persona, en función de la capacidad física de la persona, en función de la condición de salud de esta persona, ¿bien? Pero yo creo que una de las cosas que van a permitir que nosotros podamos mantenernos en, en el plan de actividad física que se decida o que se elija después de desarrollar, tiene que ver por estar acompañado. Tiene que ver por estar acompañado. Oye, si vives con alguna otra persona, bueno, pídele a esa persona que te acompañe o invítele a esa persona que te acompañe. Nosotros decíamos hacer, bueno, pongámonos unos retos familiares y en función de un reto familiar, bueno, trabajemos en razón de eso. Pero yo creo que estar acompañado es un secreto para que podamos mantener un plan de actividad física que ya hemos diseñado previamente. Esto, como ya te lo decía, contextualizado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a responder al mismo estímulo de actividad física. Y tampoco todo el mundo tiene la misma capacidad física para el desarrollo de ciertas actividades. Claro. Entonces, eso, básicamente eso. Y bueno, como te decía, si usted tiene acceso a la nevera las 24 horas del día, hay que tomar decisiones también con respecto a eso. Claro. Profesor Alixson Reyes, conversamos muy amenamente, de verdad. Le estoy inmensamente agradecido, profe, inmensamente agradecido porque aceptaste, al igual que Luisa, formar parte de esta locura. Tú, igual que Luisa, me preguntaste qué es un podcast, ni yo sé qué es un podcast, pero aquí estamos, ¿ya? Hay que llamarlo Eh, así, vea. Hay que llamarlo. A la gente le dice De así, le alguna dice, manera. claro, le dice podcast, yo le voy a decir podcast, porque hay que seguir la corriente. Viejo, muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias porque wow, teníamos tiempo sin vernos. Conversábamos por mensaje, pero vernos, y yo te digo algo, Alexo, yo le decía ayer a mi esposa, que básicamente es con quien converso todos los días, yo le decía, wow, no tienes idea de las ganas que tengo yo de volver a ver a mis amigos, de volver a ver pero personas, volver a ver a Alexon, a Cristóbal, volver a ver a Ender, volverlos a ver a todos, a Moisés, reunirnos, los muchachos, Jesús, Josué, David, Daniel, reunirnos y jugar una partida. Viejo, así yo sea el balón, porque yo voy camino a hacer el balón ya. Pero lo importante es reunirnos nuevamente, viejo. Créeme, no sé si esté bien o mal, pero yo aún mantengo la esperanza de volver a vernos y reunirnos, viejo. Porque, como te digo, cada uno de ustedes en mi vida formó parte de una gran amistad y pues seguimos siendo amigos, grandes amigos, y estén donde estén, en tu caso, Alison, estés donde estés, yo sigo viendo tu trabajo, sigo siguiendo lo que haces, sigo sintiéndome agradecido y orgulloso de buena forma de ser tu amigo, de saber decir, oye, mira, ese que está haciendo esto es para mí. Y sí, doctor, sí, ese es pana mío. Tiene 11 libros, humildemente, ese es mi pana. Y así con cada amigo, hermano, así con cada amigo. Muchísimas gracias, profesor. Saludo a tu familia, saludo a Laura, a Emma. Emma no se debe ni recordar de mí, Oscar no creo que se recuerde tampoco de mí. Pero viejo, muchísimas gracias nuevamente, lo repito. ¿Y tendrías algo último que decirnos, profe Alexon Reyes? Bueno, nada, igual agradecer, Régulo, por la invitación a conversar contigo en este espacio que tú estás teniendo, que estás desarrollando como proyecto. Agradecerte porque siempre es bueno conversar con los amigos, en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, yo creo que esta conversa, como te digo, mira, cuando son conversas como esta, que son conversas tan sabrosas, eso ¿cómo te explico? Sea, cuando son conversas de este tipo, son diferentes a esas otras conversaciones. Oye, que tú tienes que estudiar como 3 meses para Claro, presentar una ponencia, una conferencia. Es totalmente diferente. Entonces, estas conversaciones que son bastante distendidas, no son tan formales, yo digo que son las que acercan mucho más. Así que, de verdad, bueno, mi agradecimiento para ti. eh, Muy contento, de verdad que, bueno, el tiempo se pasó rápido
y como que estuviésemos hablando hace 5 minutos. Así que de Claro, verdad, sí. muy agradecido. Te deseo, mira, Regulo, te deseo mucho éxito a partir de este proyecto, a través de tu podcast. Y bueno, cuando usted considere que podemos servirle, que podemos seguir conversando, a la orden, a la disposición para seguir conversando sobre estos temas de la educación y bueno, y sobre cualquier otra cosa que Dios nos permita la oportunidad. Y sí, yo creo que vamos a tener la oportunidad de reencontrarnos. Quizás no a jugar, porque ya las condiciones físicas, oye, a menos que sea Nintendo, bueno, ya Nintendo no, ya como que le llaman ahora. Estamos en Ve Play tú, 5, Alexon, Play 5. bueno, viste, La para Play que tú 5. veas cómo es tan dinosaurio uno, que yo te estoy hablando de Nintendo, ya va por Play 5, imagínate tú. Bueno, será, quizás yo lo que llegue a jugar eso, compadre, pues ya yo no puedo ya ni estar en esas otras líderes. Claro. O lo veo desde las gradas y me río de ustedes. Pero, pero sí, saludo para ti, para tu esposa, para tu bebé. Y bueno, que el Señor nos premie con el reencuentro algún día, amigo mío. Un Ojalá, abrazo grande. ojalá, profe. Hablando de eso, a mí me pareció raro aquí, cuando llegué aquí. Profe, a mí me llegaron a pagar por jugar. No sé, no sé Bueno, por qué. pueden Esa pasar persona, dos cosas. loca. Pueden pasar dos cosas, Regulo. O es que estaban muy urgidas. Creo que era eso. O era que o esas personas estaban muy urgidas, ¿sí? O son muy, pero muy malos jugando. Oye, viejo. Las dos cosas, viejo. Muchísimas gracias, profe. Cuánto cariño, Saludos, cuánto respeto, saludos, viejo, a ti y a toda tu familia. Muchas gracias, profe. saludos, Regulo, bendiciones, amigo mío. Un abrazo.